Estamos poniéndonos en contacto ya con el señor Fernando Barraza Dorador, ¿no? Para hablar del siguiente tema que tenemos en agenda y que es bueno, amigo, amiga, es bueno que usted esté bien informado e informada. Cuando los datos, las cifras matan a la opinión, ¿no? Es importante ver qué ha ocurrido en los últimos años con respecto al canon petrolero, ¿ya? Hablemos con cifras. Loreto recibió 324.4 millones, Loreto recibió 325.4 millones de soles entre los años 2015 y 2018 por transferencia de canon y sobrecanon petrolero. ¿De dónde salen esas cifras? Estas cifras revela el primer estudio de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, EITI Loreto, elaborado por el consultor Fernando Barraza Dorador. ¿En qué se invirtió tanto dinero? ¿Cuáles son los resultados de esta millonada de plata que ingresó a la región Loreto? ¿Quiénes se beneficiaron? Justamente ya está en línea el señor Fernando Barraza Dorador, a quien le agradecemos por su atención a este llamado que le hacemos para conversar justamente sobre este tema. Señor Fernando Barraza, muy buenos días, bienvenido a Exitosa Iquitos. Buenos días a todos los radioyentes de Exitosa Iquitos. A sus órdenes. Bien, antes de recibir la comunicación con usted, estábamos comentando acerca de algunas cifras que muestran el estudio que usted ha liderado, ¿no? Loreto recibió 325.4 millones de soles entre los años 2015 y 2018 por transferencia de canon y sobrecanon petrolero, ¿no? Esto revela el primer estudio justamente de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, EITI Loreto. Coméntenos, por favor, este tema bajo los siguientes términos, bajo las siguientes preguntas. ¿En qué se invirtió este dinero, señor Fernando Barraza? ¿Cuáles son los resultados de esta inversión, de esta cantidad de dinero que ha ingresado a la región Loreto? ¿Qué sectores se han beneficiado? Bueno, en cuanto a inversión pública, buena parte de estos recursos se han usado para temas de transporte, fundamentalmente carreteras, también educación, ¿no? Y otro tema es salud también, o saneamiento, perdón. Son los tres temas. Principalmente se ha utilizado recursos del canon petrolero, pero con una acotación. Las instituciones públicas, tanto del gobierno regional como del gobierno local, solo para el caso del canon petrolero de Iquitos, no tienen una restricción de uso de la mayor parte del canon para inversión. Pueden utilizarlo en diferentes tipos de gasto, inclusive gasto corriente, en la medida que, en forma muy amplia y genérica, dice la ley, para actividades de desarrollo del territorio. Entonces, ahí hay una gran cantidad de recursos que se utilizan para gastos corrientes, de operación y funcionamiento de actividades cotidianas, llamémosle así, de las entidades públicas, y no son pues precisamente inversiones para el desarrollo, ¿no? Señor Fernando Barraza, la otra acotación importante es de que la mayor parte de los recursos se quedan en las ciudades principales, en el gobierno regional, que es el que más recursos recibe, en Maynas, en San Juan, en Iquitos y San Juan Bautista, que son los distritos o territorios que tienen la mayor población. Los otros distritos ya reciben cantidades proporcionalmente menores en función a la población y a la ubicación del territorio. Porcentualmente hablando, señor Barraza, ¿qué
cifras se han destinado a lo que es gasto de inversión y cuáles a gastos corrientes? Aproximadamente para gastos de inversión se ha destinado, redondeando, ¿no?, un 40%, y gastos corrientes se ha dedicado un 60%. ¿Qué nos muestra esta cifra, señor Fernando Barraza, para una explicación didáctica ante la población? ¿Qué significa que el 60% de los gastos va a gastos corrientes y solamente 40% a gastos de inversión? Como le explicaba, en el resto del país el canon tiene una obligación de usarse el 70% en gasto de inversión, es decir, en obras, en proyectos de infraestructura, pero también de mejora de la calidad de los servicios. Claro. En el caso de Iquitos, la ley no hace esta precisión para el canon petrolero, que inclusive es diferente al canon petrolero de la región Piura, y donde le permite al gobierno regional o a las entidades que reciben este canon petrolero destinarlo a fines del desarrollo territorial, sin especificar que tienen que ser necesariamente proyectos de inversión. Señor Barraza, diríamos que aquí hay una especie de vacío legal, ¿no? Y no hay un candadito ahí que le pone cierta restricción y se expone a unas decisiones políticas de corte populista o, diríamos, sin control, ¿no? En el caso de Loreto, o sea, cuando hablamos de cifras, ¿no? 70% ya para infraestructura, ¿no? Para gastos de inversión, 30% para gastos corrientes. Eso ya está establecido en la norma, ¿no? En el caso de Loreto, en el caso de la norma general de otros lugares, no hay gasto corriente. No está permitido el gasto corriente. En cambio, en el caso de Loreto pueden contratar hasta personal en la medida que justifiquen que es para desarrollo territorial. Por ejemplo, si uno hace un programa de forestación, pero no hay inversión, sino solamente contratas personal de asistencia técnica, podrías decir efectivamente que estás haciendo un programa de desarrollo, pero contratas personal y lo pones en planilla. Mira, señor Fernando Barraza, ¿cómo está? Buenos días, le saluda César Segarra. Gracias de verdad por compartir sus conocimientos con nosotros en este tema tan importante, ¿no? ¿Hay forma de saber de estos 325 millones de soles que se ha destinado entre los años 2015 y 2018? Y usted ha hablado en el tema de transporte, educación y saneamiento. ¿Hay forma de saber cuál es el porcentaje en cada sector o eso no es posible saber? Sí es posible. Felizmente hoy en día los sistemas del Estado ofrecen información a nivel de detalle, los tipos de proyectos que se están... En educación, por ejemplo, ¿cuánto es el monto que se ha destinado, el porcentaje? O en soles, ¿nos podría manifestar usted que es entendido en la materia? No tengo la cifra en la memoria, estoy tratando de abrir mi archivo, mil disculpas. No, dale, claro, técnico, pero digamos, la inversión más importante que hay en inversión pública propiamente dicha es transporte y educación, pero en cifras globales de esta parte que se utiliza para proyectos, casi el 70% es en transporte, ¿no? El 70%. ¿Y qué se ha hecho en transporte acá? Esa es la buena pregunta, ¿no? ¿Qué se ha hecho? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los resultados? ¿no? Porque si las evidencias. Los resultados obviamente están a la vista, no son tan importantes, porque lo que vale decir es que en general en todos los temas son proyectos pequeños, no hay proyectos de gran infraestructura. Prácticamente son proyectos que resuelven un problema específico, no atienden una gran carretera, una gran autopista, ¿no? O sea, no hay algo donde la ciudadanía pueda encontrar una evidencia así, ¿no? Tangible. Exacto. ¿No? Son pequeñas infraestructuras que en monto global suena bonito, pero en cuanto a impacto real no son significativos, ¿no?
Ya, ¿y eso qué significa en la práctica, señor Barraza? Que las decisiones políticas que se han tomado en los últimos años en Loreto han sido inadecuadas. Mire, no voy a calificar la parte política porque no es mi función en este estudio, pero lo que sí puedo señalar es que hay ahí un problema de las dos partes, ¿no? Tanto del lado de los funcionarios y autoridades como de la población misma, porque existe un mecanismo llamado presupuesto participativo donde se hacen las demandas de infraestructura de la población y este es el argumento para hacer estas pequeñas estas pequeñas obras que atienden problemas muy pequeños de áreas territoriales pequeñas, digamos, y no tienen una mirada integral del territorio. Señor Fernando Barraza, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, usted nos está manifestando en base a este estudio que un 70% se ha destinado al tema transporte? ¿Qué pasa si la autoridad de ese entonces, de esos periodos, no ha ejecutado ese dinero en esos temas específicos? ¿Hay alguna sanción que por parte del Estado a la autoridad en relación a este tema? No, la sanción como tal no existe. La capacidad de un gobierno local o regional de generar desarrollo solo es evaluada por el ciudadano eventualmente a la hora de elegir nuevamente o reelegir a un determinado partido, a un determinado candidato. No hay una sanción legal por ineficiencia, llamémosle así, o por no alcanzar los objetivos de desarrollo. Hay que recordar que en nuestro país uno no vota vinculantemente por un plan de gobierno, elige a un candidato, pero no elige un plan de gobierno que sea vinculante y que sea obligatorio para esta autoridad elegida. Señor Barraza, a mí particularmente y creo que a los oyentes también de alguna manera les impresiona esta parte que usted ha mencionado, que en Loreto algo así como que se deja cabos sueltos, ese vacío legal, ¿no? Y producto de ello es que el Loreto, usted lo ha mencionado, se ha ido en gastos corrientes 60%, ¿no? De todo ese dinero, ¿no? Gastos corrientes, como ha dicho usted, contrata personal, que esto, que lo otro, ¿no? Que no tiene un efecto de retorno, diríamos, ¿no? Como si se podría hablar del gasto de inversión, ¿no? No sé, no hay retorno ahí. O sea, y por eso es que la gente dice, bueno, ¿en qué se ha gastado el canon? En 40 años de canon petrolero. Estamos hablando aquí de 3 años nada más, ¿no? Y es una significativa cantidad de dinero, pues, pero si podemos hacer un estudio, y yo en un momento he planteado que aquí hay que constituir una comisión de la verdad en Loreto, ¿no? Que abarque un estudio de 40 años, en qué se ha gastado la millonada de plata que ha pasado por ahí. Se hablan de cifras, ¿no? Y en algún momento seguramente usted se animará a hacer algún estudio al respecto, ¿no? Se habla de 8.000 millones, 12.000 millones, bueno, pero que ha pasado bastante plata, se ha pasado, ¿no? ¿Y dónde están los resultados? ¿Dónde están las evidencias? Si aquí tenemos problemas de planta de oxígeno, problemas de salud, ¿no? Problemas en educación. ¿Dónde está todo ese dinero? Esa es la gran pregunta que se hace la gente. Y quizá por ahí va la cosa, la respuesta iría por ahí, que hay esos vacíos legales, ¿no? En cuanto al manejo del canon petrolero en la región. Sí, pero hay que hacer una acotación también. El canon petrolero ha venido disminuyendo en los últimos años. Producto de los precios del mercado internacional. Recuerden el año 2017, 2016, los precios internacionales bajaron y por lo tanto la producción y el canon generado para repartir también fue menor. Recién en el año 2018 ha habido una recuperación y todo año 2020, 2021 el precio del petróleo ha aumentado y va a generar canon para los próximos años de mayor magnitud. Pero este canon en general no representa mucho dinero en función al total de los recursos que tiene, por ejemplo, el gobierno regional, apenas representa un 30%, ¿no? O sea, el canon no es
digamos, lo que financia la mayor cantidad del presupuesto en el gobierno regional. Eventualmente en algún gobierno local sí, pero específicamente en el gobierno regional el canon no representa la mayor cantidad de los recursos. Sin embargo, sí es importante señalar que, como usted menciona, aún fuera en gastos corrientes, si uno pudiera ver que la calidad del servicio educativo, que la calidad del servicio de educación es adecuado y es eficiente para la atención al ciudadano, sería así un gasto con retorno. O sea, no todo gasto corriente es malo. Lo que hay que ver es si ese gasto corriente ha contribuido a mejorar o no la calidad de un servicio público, porque lo que se tiene que medir es la calidad del servicio público que recibe el ciudadano. Si, como usted dice, y la pandemia ha demostrado que por ejemplo, en salud el servicio colapsó rápidamente, uno puede inferir sin mayor cifra de que no se utilizaron bien los recursos en general, no solamente del canon, ¿no? Claro. Sí, porque hay una paradoja, pues, ¿no? Una región que tiene canon, sobre canon, ha pasado mucho dinero, ¿no? Por acá, que no tenga, pues, plantas de oxígeno adecuadas, pues, señor Barraza, que no cuesta tanta plata. Por eso varias veces nos preguntamos acá, ¿cuánto cuesta una planta de oxígeno? Pues, ponle, pues, 1.200.000, 1.200.000, ya, pues, la más grande, ya, ponle 2 millones. Caramba, ¿no? Con Canon se hubiera podido priorizar ese tipo de inversiones. Para tener más de 100 plantas, ¿no? Colegios que se caen a pedazos, claro, señor Barraza. Aquí en la región. Otro tema crítico, porque yo he visitado muchas veces no solo Iquitos, sino otras ciudades en la selva misma, y realmente es alarmante que no haya agua potable, siendo una región que tiene la mayor cantidad de agua de lluvia, de los ríos, etcétera. Las poblaciones no cuentan con agua potable. Es increíble, Dios mío. ¿No? Entonces, realmente son paradojas de la gestión en general, y donde el canon debería ser justamente este elemento de palanca, ¿no? De activación de inversiones que ayuden realmente a la calidad de vida de los ciudadanos. Esto no se está reflejando efectivamente en toda la región. Señor Fernando Barraza, nos pregunta un oyente, ¿no? Un oyente, en este caso una dama, si podría preguntarle al técnico, dice, al invitado. Al consultor, ¿cuánto de ingreso entre el año 2011 al 2014 en estos temas, ¿no? Porque ella dice porque en enero del 2015 para el canon tuvo una caída estrepitosa. Eso es lo que nos escribe. Sí. ¿Es cierto esto? Es cierto, como le estaba explicando, los temas de la caída del precio del petróleo produjo una caída del canon transferido también a partir del 2016. Entonces no tengo, el estudio no ha considerado información, no hemos tomado información de esos años, ¿no? Anteriormente, pero ya el 2015 era, digamos, del estudio que hemos hecho, el 2015 era como 100, y al año 2016 baja a 70 y después baja a 60, ¿no? Entonces ha vuelto a subir a 100 en el 2018. Estimamos que va a subir o mantenerse por lo menos el año 2019, y el 2021, con esta gran subida del precio del petróleo internacional, el canon va a ser efectivamente mayor y probablemente retorne a niveles anteriores al 2015, ¿no? Deberíamos preguntarle a las autoridades de turno de esos años qué han hecho con este presupuesto, tanto en transporte, tanto en educación y tanto en saneamiento. Y acá hay definitivamente un vacío legal. Se debería sancionar a estos malos políticos, malas autoridades que no ejecutan teniendo el dinero respectivo para darle mejor calidad de vida a la población. Esto realmente es un crimen, definitivamente. Miren, hay dos herramientas legales que deberían activarse, no solamente en tema del canon, sino en general de todos los recursos públicos. Uno es los informes de rendición de cuentas, ¿no? Los ciudadanos deberían exigir mayor difusión y mayor calidad en los informes anuales de rendición de cuentas, y alguna institución debería poder ayudar a hacer una secuencia, ¿no? De año a año, porque a uno le muestran las cifras de un año y puede parecer bonita, pero cuando uno hace un análisis de 4 o 5 años, ya comienza a ver dónde están las debilidades, ¿no?
Y una de las debilidades en inversión pública, también se ve en el tema del canon, es que todos los gobiernos, y no solamente en Loreto, sino en otras partes del país, no centran su atención en la solución de un problema. En el Estado hay 25 funciones del Estado en las cuales se realizan las actividades o las inversiones, ¿no? En el gobierno regional en general, de todas las instituciones que hemos hecho el estudio, se gastan recursos de canon en 16, 17 funciones. Quiere decir que hay una dispersión de los objetivos por resolver. Uno no puede, los recursos, así sean muchos, tiene que dedicarlos concentradamente en atender un problema específico. De lo contrario, lo que estoy haciendo es tratando de atender, de darle gusto a todos, pero en ese darle gusto a todos le doy un poquito a cada uno, y eso no hace que las inversiones y los proyectos realmente resuelvan problemas eficaces a nivel del territorio y a largo plazo. Se diluyen los fondos, ¿no? Se diluyen, se dilatan. Exactamente, o sea, la autoridad le va a decir, sí, estoy dando, pero no está bien enfocado en la medida en que están distribuyendo los recursos en muchas tareas, en muchas funciones, ¿no? En un gobierno de 4 años debería ser claro decir, voy a gastar solamente en 3 cosas, ¿no? A, B, C. Y centrarme y medir efectivamente cuánto, por ejemplo, si la brecha que se usa mucho ahora en inversión pública, ¿no? ¿Cuál es la brecha en la cobertura de agua potable? Si la brecha en la región Iquitos actualmente es de 30 o 35%, cada año con mi inversión yo tengo que medir cuánto he reducido esa brecha hasta llegar a 0, ¿no? Eso no es algo que se le explica a la población, por ejemplo, en una rendición de cuentas. A uno le dicen, he gastado 10 millones en el proyecto X. Bueno, dígame usted esos 10 millones, ¿a cuánta más gente ha atendido y cuánto menos gente tiene cobertura de servicio de agua? Eso no se explica, y por eso es que no se puede medir con eficiencia si está sirviendo o no el gasto que está realizando una entidad pública o una gestión regional o local, ¿no? Bien, señor Barraza, 2 cosas finales, yo le comento. Usted ha dicho, por ejemplo, la importancia de la información de rendición de cuentas, ¿no? Pero estos políticos que tenemos en la región no son transparentes, pues, señor Barraza. ¿Sabe qué hace? Y se lo voy a comentar, nosotros estamos con esta información siempre. Estos inescrupulosos políticos van al pueblo más pequeño, al pueblo más chiquito, a hacer su informe de rendición de cuentas. ¿Dónde vamos a tener la oportunidad de preguntar nosotros algunos detalles de esos informes? Y es más, ni siquiera sabemos, ni siquiera lo publican, para comenzar. 2, no hay información de transparencia. Bueno, 2, en ese vacío legal que dotamos, ahí me parece que le dejamos libre al gato y al pericote para que hagan lo que les da la gana. ¿Cómo se podría cerrar ese vacío para decir, señor, 70% de canon, inversión? Usted está obligado a invertir, ¿no?, en la región. Gasto de inversión. 30% para gasto corriente. Y es más, podría ser 80, ¿no? 80-20 podría ser. ¿Podría intervenir ahí el Congreso, nuestros congresistas loretanos, por ejemplo? Bueno, sí, podría corregir eso. Un cambio en la ley del canon petrolero para la región Iquitos, ¿no? Ese es un tema ya de nivel legislativo, que corresponde al Parlamento decidir sobre estas probabilidades de cambio a la ley actual. ¿Cuánto sería? ¿70-30, 80-20? Mi sugerencia siempre es que exista una sola ley de canon, ¿no? Actualmente hay canon. Hay una sola ley para el canon minero, forestal, hidroenergético. Es una sola ley y funciona igual. Hay una diferencia para el canon petrolero, pero además hay una ley para Piura y hay una ley para Loreto, Ucayali. Ahí está el problema. ¿No? Ahí está el problema. Y la ley de Piura Tumbes, se ha asemejado mucho a la ley del canon general, pero la ley de Loreto se ha mantenido diferenciada. Dejan la puerta abierta ahí, ¿no? Entonces mi sugerencia es una sola ley de canon para todo el país, con los mismos criterios para todos los tipos de canon que se genera, y eso es una labor legislativa del Congreso. Claro.
Por supuesto. Muy bien. Señor Fernando Barraza, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Barra, por su aporte. Por ¿no? su aporte, por su conocimiento. Y esto definitivamente tenemos que tener más consultores, más gente especialista en el tema que nos ilustre. Y esto, señor oyente y señor, tiene que tomar